Muy buenas a todas, a todos. Estamos en esta tercera jornada, ¿no? Del Cine Club, ¿no, Luis? Tercera jornada cruzando el Ecuador y para la ocasión me he cambiado de habitación de mi casa para dar un toque diferente, más íntimo a una sesión especial de películas que no son tan importantes por el tratamiento de los temas sociales, que también, sino por su modificación, su alteración, su experimentación con el lenguaje cinematográfico. Queríamos traer películas donde el tema fuera lo más importante y otras donde la cinematografía prevaleciera. Y hemos titulado esta sesión Mujeres en la modernidad, que traemos dos películas, Cleo de 5 a 7, película de Agnes Barda, y una película mítica y fundamental en la Nouvelle Vague, película concretamente del año 62. Y por otro lado, tenemos una película del año pasado, una película española, dirigida por una directora catalana, que se llama My Mexican Bretzel. Y Ujú. son dos películas que muestran a mujeres en esa época llamada la modernidad, esa época posterior a la Segunda Guerra Mundial, donde todo cambia, donde se crea un nuevo paradigma mundial, empieza la Guerra Fría, empieza la política de bloques, y en el arte, pues sobre todo en el arte cinematográfico, deja de ser tan representativo, tan figurativo, para ser más abstracto, más centrarse en el interior de las personas. Empieza a hablarse de lo que pasa en las mentes y en las emociones de las personas. Desaparecen un poco los piratas, sobre todo en el cine europeo, desaparecen los héroes, y empiezan a aparecer pues, personajes de la vida cotidiana, como puede ser esta Cleo de 5 a 7 de Agnes Barda, que si quieres empezamos con ella, un poco ¿Con la Cleo? dama de Ah, la vale, novela. creía que íbamos a empezar con My Como Musical tú Breakfast. prefieras, como tú Nada, da igual, prefieras. con Cleo, sí, sí, sí. Voy poniendo el tráiler aquí, Ujú, de fondo. ujú. Nada, Cleo de 5 a 7 es una película. Se podría decir que. No sé cómo decirlo. Inténtalo. Casi documental, ¿no? O sea, nos metemos Sí. dentro de la vida de una artista, ¿no? De una cantante Ujú, bueno, dirigida por Áñez Barda, que como principalmente fue documentalista, vemos ujú, ese tono documental, ese halo, ¿no? De ujú, ese estilo ujú, durante toda la película, ¿no? Y tenemos, pues eso, retrata la vida de una cantante durante 2 horas de su vida, donde ujú. tiene una principal preocupación que ya desde el principio nos lo comenta, ¿no? Que tiene un miedo atroz a la muerte, puesto que se ha hecho unas pruebas y no sabe muy bien. Teme, todo lo apunta a que las pruebas son con unas malas noticias, ¿no? Tienen malas noticias. Pero bueno, me parece una película muy contemplativa, Ujú. pero a la vez eh, llegamos como a conocer mucho el personaje, ¿no? En la escasa hora y media que dura. Ujú. Y a mí me recordó mucho, así ya para terminar, a que nos metemos en la vida durante 2 horas de una persona y casi que ocurre todo en tiempo real, ¿no? Es un poco muy parecido a lo que ocurría con la propuesta que hacía la serie 24 horas, ¿no? Que cada Ujú. capítulo era una hora en la vida de los personajes, en este caso era una serie de acción, ¿no? Sí, es una época, aunque los 50 parecen un poco a veces marcados por un cine más convencional, hay muchas obras que experimentan con el tiempo, y sobre todo esa modernidad de la que hablábamos se centra principalmente en el cine. Trae dos novedades principales, o tres novedades. La primera novedad es ese tono más documental, que viene del neorrealismo italiano, que es un cine documental casi a la fuerza, porque la Segunda Guerra Mundial ha destruido Italia, no hay estudios, no hay actores, y tiran de rodar en la calle y de actores no profesionales. Por otra parte, es un poco, no diría el menosprecio, pero sí eh, el poco interés por la trama. ¿De acuerdo? Hmm. Las películas clásicas cuentan una trama muy sólida, donde pasan muchas cosas y lo que importa son las peripecias más que los personajes. Y este nuevo cine a lo que le importa son los personajes. De hecho, muchísimas películas a partir de ese momento llevan el nombre del personaje, ¿no? Hmm. Desde Harold y Maude, película que nos encanta, hasta, por ejemplo, Clute, Norman Rae, Silbuk, ¿de acuerdo?
Mm, desde el título te están diciendo que lo que les importa al creador o la creadora de la película es el personaje más que la trama. Y por otro lado, esa experimentación con el tiempo. Rodar casi a tiempo real, que también se hace en Hollywood, Fred Cinema lo hace con Solo ante el peligro, que es una película también donde el tiempo cinematográfico y el tiempo real, que no suelen coincidir, aquí coinciden. Y la película sí que es verdad que hay algún momento que nos niega, es decir, la película dura hora y media y nos cuenta 2 horas mm, de esta mujer. Y sobre todo también, como luego haría Antonioni en la película Blow Up, Blow Up es sobre todo un recorrido por el Londres de la época. Y este es un recorrido por el país de la época. Es ese uso maravilloso del cine para viajar mm. a lugares donde quizá, sobre todo en aquella época, la gente no tenía tiempo ni dinero para ir. Entonces creo que esos 3 elementos son los que más novedosos respecto a la narración cinematográfica. Ya si quieres entramos un poco en el personaje de Cleo. ¿Qué te parece esta mujer tan curiosa y tan peculiar para el cine de la época? Sí, bueno, primero te voy a pedir, Luis, que a ver si te puedes poner un poquito más en el centro porque te estoy viendo y me pongo un poco nerviosa. Ahí Vale, está vale, perfecto. no sabía que me había movido. Sí, todavía un poquito movido. Nada, sí, Cleo me parece un personaje, o sea, tal y como lo retrata Jeff Barda, Mm, hace un ejercicio muy curioso porque no te lo presenta como, mira, esta es Cleo y tal, sino que te presenta el personaje con una acción que hace el mismo personaje, ¿no? O sea, ujú. comienza la película con una lectura de cartas de la vidente, que Sí, en de ese cartas de momento, tarot. cartas Ujú, de tarot que aparecen en ese momento aparecen con bueno, filmado en color. ujú, Y luego vemos cómo cambia de color cuando están enfocando a las cartas y cambia a blanco y negro cuando la enfocan a ella, ¿no? Cuando enfocan a los ujú, personajes. Hace como un ejercicio totalmente fotográfico a la hora ujú, de separarte, ¿no? Lo que es el tiempo presente de lo que puede ser el futuro, lo que puede ser las predicciones, ¿no? ujú, Y ya sí que te la presenta como alguien supersticioso, como una persona que tiene una preocupación. Vemos también ujú, el oficio de la tarotista, ¿no? Que no quiere comentarle en ningún momento los malos augurios que ujú, está teniendo, que está viendo, primero para no espantarla a ella y segundo para no espantarle a los clientes, ¿no? Que vienen detrás. Y es muy interesante cómo juega Ángel Varda tanto con lo visual, con la narrativa, con los espacios, con lo que pasa fuera de campo, con lo que ujú, pasa fuera de plano, con lo que pasa en el alrededor. Hay una escena también de una cafetería cuando ella conoce a la que después nos daremos cuenta que es su compañera, su ayudante. ujú, Y Cleo está como continuamente escuchando las historias de los alrededores, ¿no? ujú, Y luego también, pues, o sea, todo como que gira un poco en torno a ella, a lo que quiere escuchar, ¿no? Escucha, ¿no? Esa conversación con una pareja que ella no quiere vivir con él y en ese momento, pues, él desaparece porque tiene la negativa, ¿no? Es como cercionándose de la realidad, ujú. de sus miedos, ¿no? En base a lo que le ocurre alrededor. Y me parece muy interesante el juego de espejos que plantea Áñez Barda. Sí, como comentas, Barda desde el principio lo que hace es narrar y no mostrar o explicar. Ella, la primera secuencia, está haciendo una crítica a los adivinos, ¿de acuerdo? Pero al mismo tiempo los comprende también. Es decir, la adivina no quiere que nadie salga llorando de la consulta porque eso va a mostrar que pues allí, nadie va allí realmente a recibir malas noticias, viene a ser tranquilizado. Hmm. Y una cosa muy interesante para mí del cine de esta época, y que tiene mucho que ver con la técnica y con el uso del celuloide, a diferencia del cine digital, es que aunque Agnes Barda hace cine de autor y hace, en cierto modo, cine social, eso no significa que sea un cine pobre cinematográficamente. Es una película con unos hallazgos visuales, narrativos, fotográficos, de montaje alucinantes, y que yo a veces echo de menos en el cine social, sobre todo en el cine social y parte del cine de autor de hoy en día, que al rodarse muchas veces con pequeñas cámaras y demás, sí que hay mucha postproducción muy interesante, pero esos hallazgos cinematográficos están un poco de capa caída. Se centra todo en los rostros y en la historia, ¿no? Un poco Hmm. el otro día estuve leyendo sobre Billy Wilder, sobre el apartamento,
que contrató a un director de fotografía que venía de la televisión, de la incipiente televisión de la época. Y claro, en la televisión se usaba mucho el primer plano, ¿de acuerdo? Por el formato, pero él decía que el primer plano a él no le gustaba mucho usarlo, salvo en momentos muy emotivos, ¿no? Y ahora creo que se Ujú, abusa muchísimo del primer plano. Y sin embargo, aquí vemos que hay primeros planos de Cleo, pero sobre todo hay un uso de la fotografía, el montaje, la iluminación, un poco que me recordó a lo que hace Mike Nichols en El Graduado. Que ujú. Graduado también parece una película que es solo de historia de actores, pero cuando la ves en pantalla grande alucinas con todos los juegos de espejos, con el uso de los cristales de la pecera, los reflejos. O sea, no solo se preocupan de contar una gran historia con grandes actores, sino también de hacer un producto cinematográfico de impecable y bella factura e innovador. Y creo que es algo que hay que destacar de estos directores. Sí, hay unas cuantas escenas que son impresionantes. Bueno, ya solamente en la puesta en escena de toda la película, en tanto la casa de ella, ¿no? Ujú, Cómo están planteados los elementos dentro de ese apartamento, cómo van ujú, entrando y saliendo los personajes. Me ujú, gusta mucho también la relación que tiene con sus músicos, ¿no? Este ujú, músico que llega para presentarle una serie de canciones, ¿no? Y que ella tiene que ujú, elegir esa canción. Eso me recuerda también a la película que hay sobre Edith Piaf de que la interpreta Marion Cotillard, que también tiene una escena de ese tipo, ujú, donde viene el músico, ¿no? Y le plantea las canciones. Hay una ujú, interpretación de una canción que me parece maravillosa, ujú, la canción aquella donde un poco te está contando lo que le pasa a ella y sus mayores miedos, ¿no? Como ujú, la muerte, siempre relacionando la muerte con la belleza, la salud con la belleza, ¿no? Todo el mundo le dice que es bella, ella es su principal preocupación, una de las principales preocupaciones es mantenerse sana y por tanto ujú, bella. Y siempre hay como mucho culto a la belleza, más que al cuerpo, a la belleza, aunque también al cuerpo hay un poco en esa ujú, parte de donde va a visitar a su amiga modelo, ujú, que está ejerciendo pues su profesión en un taller de escultores, ¿no? También es ujú, curioso, ¿no? Cómo esta amiga modelo, o sea, todas las películas es como una sucesión de conversaciones en espacios ujú, pueden llamarse muy típicos de la ciudad, ¿no? O sea, ujú, París, ¿no? París son cafés, París es arte, ¿no? ujú. Son jardines, o sea, y siempre hay como una pequeña conversación muy importante en todos esos lugares típicos de París, ¿no? Ahí Ángel Varda, su labor de documentalista y que sí, y tanto él ya como su marido, ¿no? Jake Demy, trataban muy bien la ciudad en sus películas Ujú. y es muy de agradecer. Has sacado varios nombres a colación, James Demy, el director de varios musicales míticos como El Pelagos de Cherburgo o Las Cenizas de Ford, y comentar que también has nombrado la película protagonizada por Marion Cotillard y bueno, ayer nos llegó la noticia que el Festival de San Sebastián iba a entregar uno de los premios de Donostia a la gran actriz francesa. Y yo creo que los primeros 45 minutos de la película son prodigiosos. Hmm. El- es cierto que la película en general está muy bien, pero los primeros 45 minutos son de una belleza increíble, te meten en la historia, te meten en la ciudad, te meten en el tiempo. Es decir, es una cápsula del tiempo increíble, además con una mujer pues que representa toda la belleza de la época. Anes Barda, por ejemplo, también de una manera sutil comenta un poco el acoso y el piropo constante. Es decir, te fijas, más yo creo que está rodado sin que los viandantes lo sepan. Entonces ella pasea por la calle con un vestido muy atractivo y todos los hombres se giran, le dicen cosas, ¿no? Y Mm. tampoco carga las tintas Anes Barda en eso, No, en eso no simplemente carga tampoco tanto, ¿no? lo muestra y Mm, creo que es lo mejor que se puede hacer. Y mm. comentar que a mí siempre me encanta de estar viendo películas de los años 60, esto es una pequeña anécdota, me encanta que aparezca José Luis de Villalonga, el noble español, que de repente está viendo una película y aparece, o sea, yo quiero ser ese hombre. O sea, Qué grande, me- qué grande. Sí, sí, para que no lo sepáis porque no habéis visto la película, es también el pretendiente brasileño Ujú, de Audrey Hepburn en Desayuno con Diamante, sí, ¿vale? sí. También sale en Desayuno con Diamante. Él era un noble diplomático y entonces pues hizo mucha amistad en el mundo artístico y Mm. decía, bueno, yo creo que ni cobraba, por los papeles, simplemente el placer de decir, estoy aquí haciendo una peli con Audrey Hepburn y otra con Agnes Barda Oye, pues no lo y hace mal, ¿eh? Y su francés está no, muy bien.
Sí, 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 vamos. sí, no, yo creo que si no le hubiera ido bien lo de diplomático, Mm. como actor, da el pego, porque aparte tiene planta, es un tipo Sí, sí, sí. atractivo, elegante, y Mm. además es que lo hace bien. O sea, es que siempre que salen las películas digo, aquí se perdió un actor, la diplomacia nos robó un buen actor, y me parece un personaje que habría que estudiar más sobre él, porque cómo llegó allí, cómo hizo esas películas, tuvo que tener una vida interesantísima y disfrutar muchísimo Pues sí. de su existencia, ¿no? O sea, O sea, como anécdota. a ver si hay alguna anécdota de, no sé, pero seguro que por ahí en inglés sobre todo tiene que haber algo. Sí, además lo que tendrían que flipar los anglosajones, por ejemplo, sabiendo lo que era en su país, ¿no? O sea, Ujú. muy fuerte. Sí, sí. Hay otra cosa que me gusta mucho de esta película y es que en los momentos de trayectos pues, cuando los protagonistas, la protagonista coge un taxi o va viajando con la compañera, con la Con una amiga, taxista, ¿eh? Atención. pues una taxista, sí, sí, sí. Que además es muy curioso el juego que hace de las personalidades de tanto de Cleo como de su sirvienta, de su ayudante, ¿no? Sí, asistente. Que la asistenta se ve como vislumbrada por la taxista, ¿no? Dice, Ujú, ay, es una mujer muy fuerte, me parece muy interesante lo que hace, ¿no? Que es taxista y tal, ujú, este mundo de hombres y tal. Y a Mario, digo yo, y a Cleo se la suda, vamos, le da igual. ujú, Le da, pues muy bien. ujú. Y también hay otra cosa que me encanta, que es lo que quería comentarte, que en los trayectos siempre está como la radio puesta, ¿no? Y Sí, te habla mucho del contexto de la época. Pues te sí. habla que Edith Piaf acaba de salir de una operación, Una vez claro, más. ella es cantante, entonces, Ujú, y también cree que está enferma, entonces como que algo que le puede afectar mucho, la guerra ujú, de Argelia, creo que ujú. habla también de los Kennedy, no sé si habla de los Sí, Kennedy, sí, sí, creo sí, que todo el sí. contexto nacional e internacional. Exacto, y también a través de la radio sabemos en qué época del año está, porque habla Ujú, primero del Tour de Francia. ujú, Están hablando, pues es una magnífica salida del Tour de Francia y hace un buen tiempo. Entonces ya sabemos que están finales de junio, pero ya ujú, luego cuando se encuentra con ese protagonista, con ese personaje del soldado, ujú, ya corroboramos que es el primer día del año, del ujú, verano, perdón. ujú. O sea, 21 de junio será 21, Sí, 22. Y nada, sí, me gusta mucho ese tipo de juegos que hace también. ujú. La película tiene toda esa parte de presentación del personaje y de su mundo, y luego tiene un largo diálogo que se prolonga bastante tiempo con ese soldado, que bueno, está de permiso, ¿no? Creo La recordar, guerra de de Argelia. la guerra de Argelia. Y al principio casi es presentado como un acosador, como alguien Sí, que sí, sí. la agobia, pero luego poco a poco va habiendo una conexión entre ellos, bastante interesante, ¿no? Son extraños desconocidos improbables, ¿no? Es muy poco probable que esas dos personas coincidieran en la vida por sus entornos tan diferentes, pero hay una conexión entre ellos y creo que Ian Barda lo que está hablando es precisamente de eso, de cuando de repente surge una conexión inesperada con un desconocido, cada vez más difícil que sea presencial con las redes sociales y todavía más con la pandemia que estamos viviendo, pero era algo, yo creo que habla un poco también de esa época que quizás se ha perdido un poco de la improvisación, ¿no? De que las cosas surgieran. Ahora parece que para quedar tienes que hacer una planificación y un croquis continuamente. Y ahí simplemente pues es un encuentro casual que dura lo que dura. La película acaba con ellos mirándose, no sabemos qué pasará con ellos, tampoco nos importa mucho, ni le importa a Agnes Barda. Y tampoco creo incluso que a Agnes Barda o al espectador le importe demasiado el resultado de las pruebas. Hmm. No es lo más importante de la película, por eso yo creo que está haciendo un comentario sobre lo poco que le importa al nuevo cine la trama o la resolución del conflicto, sino que le importan otras cosas. Y esa parte también es diferente, pero ¿qué opinas de esa parte con bastantes minutos en la película de la conversación con el soldado? Sí, bueno, yo creo que es un poco dos almas que se encuentran, pero sobre todo ella, ¿no? Ella lo encuentra. El tema de que se tira toda la película diciendo que nadie la escucha, que nadie la comprende, que todo el mundo Ujú, le está continuamente diciendo que lo que le ocurre es un capricho. Ya tienes otro capricho, ya tienes. ujú, No todos los que la conocen, ¿no? Como ya la conocen, pues la prejuzgan mucho más, ¿no? ujú, Con sus acciones anteriores.
Entonces, claro, este nuevo personaje que encuentra en el parque, pues un poco que tiene esa inocencia, ¿no? Ujú, De no tener el background de conocerla mucho más. Y ujú, claro, ella lo ve como un respiro de aire fresco porque es alguien que puede escucharle sin tener una imagen de ella anterior. Entonces ujú, en ningún momento le dice eso es un capricho, eso es... A lo ujú, mejor también está dentro del juego de seducción, puede ser, pero ella lo ve como algo, un aire de aire fresco nuevo con el que ujú, poder hablar de sus verdaderas preocupaciones, que en ese momento es que cree que se va a morir. Vamos, ujú, todavía no tenía los resultados de las pruebas, pero estaba convencida de que se iba a morir, ¿no? Entonces, claro, ujú. durante toda la película con todos los presagios de mal augurio y tenemos creo que casi todas las... casi todos los símbolos de Malfario, ¿no? Aparecen en la Ujú. película porque aparecen gatos negros, que ya Sí. tiene un gatito negro. Aparece el espejo roto. No sé si aparece. Sí, las cartas del tarot también. Y Ujú, bueno, lo de Edith Piaf puede ser. ujú. En fin, que el personaje de Cleo está continuamente escuchando lo que quiere escuchar también. Que en ese momento Exacto. es que se va a morir. Son preocupaciones del primer mundo, preocupaciones modernas, y al final esa conversación, como tú bien dices, con el soldado le permite un poco reinventarse a sí misma y hacer como un reset y aparecer ante alguien, como tú bien dices, que no sabe nada de ella, con lo cual no la va a prejuzgar como su entorno. En definitiva, una película que recomendamos muchísimo, tanto a nivel cinematográfico, narrativo, como por el retrato de esta mujer, esta Cleo. Y recordad que la película está en Filming. Para los que tengáis Filming, la película está dentro de todo el catálogo. Se puede disfrutar a dos toques de clic de nuestra televisión. Pues sí, una película, podríamos decirle, de autor y de estas que Ujú, parecen que no pasan nada, ujú, pero es que las capas que tiene en visuales la hacen ujú. muy disfrutable. También todo este tema de cómo utiliza bueno, el montaje, ¿no? Lo utiliza muy bien a la hora para expresarte, ¿no? O darte a entender los pensamientos que está teniendo ella en ese momento, de quién se acuerda, ¿no? Mete unos Ujú. insertos de vez en cuando. Y me parece muy interesante que hiciera eso en los años que lo hizo y con esa nitidez, ¿no? Sí, la película va a cumplir 60 años y aparece ante nuestros ojos muy moderna. Mm. Y hablando de experimentación, pasamos a Mi Mexican Pretzel, que es una película que, bueno, tenemos que decir que para hablar de ella y intentar transmitiros lo que realmente la hace diferente, peculiar y única, hay que hacer spoilers. ¿De acuerdo? Entonces, si no la habéis visto, escuchar esto después de verla, porque si no, nos vamos a destrozar un poco Sí, la sorpresa que tiene si no la la habéis película. visto y tenéis interés en verla, así que os digo que paréis o que os vayáis de de la retransmisión Mm, y la veáis más tarde, ¿no? Está en ujú. Filming, es una película que, bueno, su paso por festivales fue por los festivales online del año pasado, Sí, puesto que llegó a los Goya, creo que la nominaron a documental, ¿no? sí, estuvo nominada a Mejor Documental y a Mejor Director Nobel y obtuvo Ujú, un premio especial en Los Feroz. ujú. También ganó el Mejor Documental, Guión y Montaje en los Gaudí. Mejor Película, Dirección y Guión en el de la sección de cine español del Festival de Gijón. También Buah, o estuvo sea que ha ganado nominada, una barbaridad de cosas. exacto, estuvo Sí, nominada sí. en el Festival de Cine Documental de Montreal Mm, y ganó el premio de la sección de metraje encontrado en el Festival de Rotterdam. Y eso es ujú. interesante porque la primera duda es saber un poco en qué película, en qué sección introducir a esta película. Sí, porque como estáis viendo en las imágenes, ¿no? que acabamos de poner, es una especie toda la película son imágenes reales, son Ujú, imágenes rodadas en 16 milímetros de una pareja, vemos que son un hombre y una mujer, ujú. que viven por Suiza y que van Sí, viajando por el mundo,
vemos varios viajes, sí. En Cleo de 5 a 7 veíamos, era un paseo por París. Este podríamos Ujú. decir que es un paseo por, por la, por la vida desenfrenada y tranquila de los ricos de los años 60, ¿no? Bueno, Años 60, 50, 60. 50, ¿no? Años Sí, es 50 ya, 50. y 60. Sí. Sí. Y bueno, nos presenta dos personajes, a León y a Vivian, que es Ujú, un matrimonio suizo. ujú. Ella, por medio, sobre todo de, se supone que las imágenes las rueda a él, el personaje masculino, León, Sí. y las imágenes y el texto que aparece debajo se supone que es Ujú, del diario de ella, ujú. ¿de acuerdo? Y el texto es solamente texto, no está locutado, ¿de acuerdo? O sea, es Eso una es película, importante. Si ¿sí? empezáis a ver la película y veis que no hay sonido, No os no os preocupéis, que es preocupéis. lo que me pasó a mí. Es así. Son imágenes, Ay, sobre todo filmadas en 16 milímetros y sobreimpresionados los subtítulos, pero que no corresponde a una voz en off. Simplemente es un diario de la tal Vivian. hmm. Y bueno, si quiere, no podemos, si quiere, no podemos hacer spoiler, no hace falta. Podemos hablar de la historia, sí. Es que sí, bueno, es que si no, no vamos a transmitir por qué mola tanto la película. ¿De acuerdo? Lo podemos decir al final de todo, ¿vale? Vale, vale, vale. Entonces, si quieres, nos centramos primero en una cosa que trabaja mucho la directora, que es el hecho de la obsesión por Sí, filmar toda tu exacto. vida, Es que me ¿de parece muy acuerdo? interesante ese tema y creo que el tema del spoiler y el Un por qué la película pre-Instagram lo, es... lo, lo, lo enmascara mucho y me parece mucho más interesante esa Ujú, reflexión ujú, o sea, es como la diferenciación siempre de lo que usa la herramienta, ¿no? Y el fondo, ujú. ¿no? O Sí. sea, tú para el contenido en general has utilizado una técnica, una herramienta, que en este caso es el spoiler de Ujú, de la obra, pero ujú, lo que cuenta es precisamente, o sea, el tema de la película es precisamente el por qué has usado esa herramienta, lo que lo hace redonda la obra, ¿no? ujú, En este sentido. Entonces ella cuenta, la protagonista o la película va sobre lo que realmente mostramos como real en ujú, un documental o en este caso unas grabaciones, ¿no? De una historia, de un diario y unas grabaciones y un film, ¿no? Grabaciones caseras, ujú. que eso, aunque pueda ser verdad, puede ser real, tampoco lo es porque está manipulada, ¿no? Entonces, haces Efectivamente. una reflexión, pues podemos recargarlo como si fuera un Instagram de la época bueno, que cualquier cosa al final que grabemos, que intervenga subjetivamente a alguien, ya puede ser manipulación, ¿no? Y había una cosa que dijiste tú antes que me pareció muy interesante, que es el tema de lo fácil que nos tragamos la historia, lo fácil que nos creemos las historias, ¿no? Sí, Sí, es nosotros, fascinante. a pesar de que ya somos seres humanos posmodernos y hemos consumido mucho audiovisual y mucha cultura popular, y desde Henry James o otra vuelta de tuerca, ya sabemos que no hay por qué creer la verdad del narrador, que el narrador puede mentir. Aún así, damos por hecho que bueno, pues, lo que nos cuentan es verdad, ya que damos por hecho que estamos viendo unas imágenes filmadas por un hombre y los comentarios de la mujer que aparece en las imágenes con su diario, sus frustraciones, sus sueños, sus emociones, su tentación a la infidelidad y el hartazón un poco que tiene de esa obsesión del marido de grabarlo todo y ella misma se da cuenta que esa filmación, ese filmar la realidad, la modifica y la cambia, ¿no? Al final tiene un poco que ver, la directora está reflexionando, un poco en contra de esa creencia mayoritaria de cuando estamos viendo algo, ya bien sea un documental o incluso algo basado en hechos reales, muchos espectadores dicen, no, no, pues es que eso todo fue verdad, todo es así. Y al final, desde el momento en que tú seleccionas qué parte de la verdad cuentas, qué parte filmas, qué parte no filmas, qué parte de lo filmado eliges para poner en la película, qué parte no, más allá incluso del propio hecho de que cuando pones una cámara delante de una persona ya estás modificando su comportamiento y eso nos llevaría a los reality shows. Se nos olvida cuando vemos un reality o cuando vemos first dates que las personas están siendo grabadas. Es Hmm. verdad que puede ser que en un momento dado se les olvide, pero la mayoría del tiempo saben que están siendo grabadas
y se comportan como ellos piensan que se espera de ellos que se comporten, no como se comportarían si no hubiera nadie grabándoles, ¿no? mm. Y eso se nos olvida a todos, a los espectadores más convencionales, incluso a los analistas del cine, cuando estamos disfrutando de una película, nos pasa siempre, ¿no? Y esta película reflexiona mucho sobre ello, sobre ese, por un lado, esa obsesión que surge con el 8 milímetros y el 16 milímetros de tener todo guardado, ¿no? Igual que ahora con las cámaras de foto y de vídeo que tenemos 100.000 millones de fotos que nunca vemos, ¿no? Pero todas O, tienen que ser... en los vídeos, ¿no? Que cuando estás en un concierto, en vez de muchas veces, ¿no? Vivir el concierto, estás grabando el concierto. Ujú, O lo veíamos en el Tour de Francia incluso, que había ujú, mucha gente que en vez de ver la carrera, ¿no? Que es un fugaz momento, ujú, prefiere grabar, ¿no? El momento. Como ujú, si grabándolo fuera mucho más tangible y no ujú, disfrutar de... o sea, si lo grabas realmente es como si no estuvieras allí, ¿no? ujú. Puedes Sí, verlo en sí. cualquier momento y no estuvieras allí. Cuando el instante ese de que pasen los corredores Ujú. realmente es mucho más real, ¿no? Podría decirse. Exacto, exacto. No sé. Además tiene que ver, de hecho, esto que estás comentando precisamente empieza en la modernidad. Ujú. Porque antes sí, el cine existía y ya había filmaciones documentales, pero eran muy pocos los que tenían cámaras, ¿de acuerdo? Los que estaban dentro de la industria. Pero a partir de aquí empieza el cine familiar, el cine de 8 milímetros, 16 milímetros, que la verdad es que si entras en archive.org o en otras páginas, te puedes pasar horas, es fascinante, además es hipnótico, esa falta de Sí, sonido, sí, es una pasada. sobre todo del 8 milímetros, te transmite ese tiempo. Pero es Mm. cierto que empieza ya la obsesión por conservar los momentos en lugar de vivirlos, que ahora es ya absoluto, como tú comentas. Yo lo respeto, pero no puedo entender que estés viendo a Bruce Springsteen y que estés más tiempo de espaldas a él, grabándote a ti mismo con el Springsteen detrás, que no viviendo el momento o lo que tú dices, el Tour de Francia, o no, yo no me imagino irme a la final de un mundial de fútbol, como futbolero que soy, y ponerme a filmar en lugar de hacer Sí. lo que es la película, ¿no? Entonces, Me hago la esto. cinta realmente Dime. es una película que consigue su objetivo, que es el objetivo de llevar hasta el último Sí, otro, consecuencias nada, la que estoy manipulación trabajando. Es que ayer del era un día espectador, entonces también pero con un me pasó. objetivo No te interesante que preocupes, que comentaremos en el spoiler. nada, nada. Nada, estaba comentando que lleva hasta últimas consecuencias ese análisis de la manipulación. Y Hmm, es interesante que en el Festival de Rotterdam incluyeran en la sección que finalmente ganó, que hmm. fue la sección de metraje encontrado, lo que los americanos o los Ah, anglosajones llaman, hay una sección que es metraje encontrado. sí, que es found footage, ¿de acuerdo? Pero Ah, realmente el found footage es una mentira. Es La Bruja de Blair, que son películas en las que supuestamente los, eh, los cineastas han encontrado un metraje filmado por otros y empiezan ah. a analizar de dónde viene y cuáles son las consecuencias. Pero realmente es los dos metrajes, el supuestamente encontrado y el de los que lo encuentran, lo filma realmente el director, es un juego de narración. Pero Ujú. aquí realmente sí que es metraje encontrado, como vamos a comentar, ¿de acuerdo? Entonces es muy raro que la metieran en esa sección porque debe haber muy pocas películas de metraje encontrado de verdad, Hmm. No, hombre, ¿vale? claro que sí, tiene que haber pocas. Entonces es muy Sobre todo interesante. crea lo que hace, ¿no? Ujú, Que bueno, que al final, o sea, yo durante toda la película estaba pensando, ¿realmente tenía las cintas, uy, perdón, tenía ujú, las cintas y tenía el diario? ujú. Sí, sí, Como que me sí. parecía como muy extraño que estuvieran las dos cosas, ¿no? Sí, Que, hombre. Tú estás viendo la película y dices, aquí hay algo raro, pero son mm, tan bellas las imágenes y tan evocadoras que me da igual, ¿de sí, sí, acuerdo? exacto. Es que es una Y la pasada, o historia, sea, claro, sí, y la historia que me va contando Vivian también es fascinante. sí. Con lo Es cual, que muchas veces no sabes muy bien si seguir las imágenes o seguir el texto, ¿no? Que es un efectivamente. poco, es una pena. Lo bueno es que lo que hace que el texto lo va metiendo poquito a poco. Ujú. No se tira ahí como todo texto, sino que No. hay tiempos para la contemplación. Y eso se agradece también, ¿no? Hombre, es una propuesta muy inteligente, o sea, una Mm, propuesta muy trabajada, muy cuidada y además de una gran belleza visual. Es decir,
Incluso tú puedes ver la película pasando los subtítulos si quieres. Pasando los Mm, subtítulos del diario de Vivian y lo disfrutas un montón. Y al revés, mm, si solo lees los subtítulos y pasas de las imágenes, también es una historia fascinante. Entonces, mm. un gran trabajo de la directora. Y ahora, si quieres, para terminar, revelamos lo que ocurrió aquí. ¿De acuerdo? Tú estás viendo la película termina, te pone unas frases, las típicas frases, pues León Voy a murió poner, tal y Vivian murió en un voy a momento. poner las imágenes de fondo Eh, Y para que lo veáis. de repente aparece una cosa loquísima que hace que te explote la cabeza, que dice que León, no me acuerdo del apellido, ¿te acuerdas del Sí, apellido? el Barrett. León Barrett, interpretado por otro tío. Y Vivian Barrett, interpretada por otro tío. Y dices, ¿cómo? ¿Qué estás contando? ¿Qué me estás Interpretado, pero contando? no era un documental real de él. Y de hecho, dices, es todo lo primero que piensas es, han filmado todo esto hoy en En día 17, 18 milímetros. con el aspecto de aquella 16 época. milímetros. Y Exacto. dices, qué currazo. Porque me he tragado entero que son imágenes de los años 50. Pero no, es que son imágenes de los años 50. Lo que Mm, ocurrió es que la directora murió su abuelo en Suiza, fueron su abuelo materno, fueron su madre y ella a Suiza a recoger sus pertenencias y se encontró con más de 50 rollos de 16 milímetros. Y ella, 50 rollos, ¿sabes? que ella es directora, dijo, ¿esto qué es? Y hizo una cosa muy interesante que es digitalizar cada cinta sin verla antes. Eso tenía que ser maravilloso. Llegar, a ver qué me encuentro, a ver si me encuentro diarios de viajes o que mi abuelo era un asesino en serie Sí. y filmaba los crímenes que me encuentro, ¿no? Y Mm. entonces, una vez que va encontrándose eso, se le ocurre que en lugar de contar la historia de sus abuelos, que lo ha hecho mucha gente, sería muy de cine de autor Sí, endogámico. y además es el metraje que vemos es todo de viajes, ¿no? O Sí, sí. sea, la película sí que es verdad que nos lo presentan como gente súper rica que está todo el Ujú, día haciendo eso, pero realmente ujú. son las cintas de las vacaciones de los abuelos. O sea, los abuelos hacían otras cosas, solamente Efectivamente. se grababan en las vacaciones. Lo que pasa es que Aparte, eran unas claro, vacaciones muy guays, porque era cuando la gente todavía no viajaba no, porque ellos van masivamente, a ¿no? Nueva York, van a Los Ángeles, California, van a Nueva Orleans, van a Las Vegas Una pasada, vamos. Sí, sí. y la verdad es que despiertan envidia los dos. Mm, Y lo que, claro, como bien comentas, lo que hace la directora, en lugar de hacer la típica visión endogámica del autor de hablar de su familia, lo que hace es inventarse una historia eh, para impresionar esos subtítulos sobre las imágenes que tú te tragas entera, hablando de los escarceos amorosos de esa mujer y hablando de cómo fueron haciendo negocio con un medicamento que realmente era un placebo, ¿no? Es muy arriesgado también porque estás inventándote una falsa historia de tu familia que puede molestar correcto. a otros miembros, pero es muy interesante porque en la entrevista que le hacen a la directora, la madre le dice, cuando ve la película, que esta historia refleja mejor la vida de sus abuelos que la propia vida que vivieron. ¿De Fíjate. acuerdo? Es muy interesante eso y yo creo que chapó por la directora por tener esa valentía y Mm. esa genialidad de convertir unas imágenes en otra cosa. Sí, sobre todo que en la época ya que estamos, que parece que está todo, todas las historias están inventadas, que todas las Ujú, narrativas están hechas, ¿no? Que ya se ha ujú, experimentado muchísimo con el cine, que llegue 2020 y todavía con algo tan sencillo como unas cintas en 16 milímetros y un pequeño ujú, y un texto, no un pequeño texto, ujú. sino un texto que puede tener ese texto, tendrá 10 páginas como máximo. Sí, No, no porque tiene más. no, porque Eh, son muy breves Son los muy fragmentos. breves, exacto. Te mete tanto contenido y te mete tanta originalidad, ¿no? Ujú, Que sí que es verdad que es muy complicado ser original y hacerlo bien ujú. en 2020. Pero Sí, es sí, que sí. es increíble que todavía tengamos de vez en cuando este tipo de historias, ¿no? En Ujú. el caso eran 67 minutos, ¿no? Sí. Pero la película es una pasada, o sea, una pasada, que tiene muchas cosas que decir, ¿no? Ujú, Es muy interesante cómo al final lo que queda de las vidas de las personas es uno lo que grabamos y otro lo que escribimos, ¿no? Y ujú. esas dos,
puede ser totalmente manipulable, Sí. totalmente ficción. O sea, habla del legado también, ¿no? Del legado Ujú, que dejan. ujú, La obsesión por el recuerdo, la obsesión por las grabaciones. Y es la misma, ¿no? La directora también que lo hace, ¿no? O sea, ujú, incluso hay un autor que parece que tiene como un nombre hindú, que está sí, continuamente recitándolo, que por lo ujú, visto, según lo que nos cuenta al final de la película, ese autor copió todas las frases, ¿no? sí, De otros autores, ¿no? Y ujú, lo hizo como un compendio de frases copiadas. Y ella o sea, la Vivian, el personaje del texto, ujú, lo daba como la verdad absoluta, ¿no? O sea, ujú. es muy interesante todos esos juegos que hacía continuamente la directora. Exacto. Es un juego de espejos narrativo en el que ella nos está haciendo creer una mentira y su personaje también se cree una mentira, ¿no? Es Mm, súper interesante. Al final lo que tú comentas, eh, lo que dejamos, salvo que sea un diario muy sincero, es una visión muy parcial y muy pequeña de nosotros mismos, sobre todo con las fotos. Es decir, lo que hablábamos, todas las fotos que se están haciendo hoy en día, cuando los nietos de los actuales adolescentes las vean, van a pensar que era una diversión continua, porque no sí, hay y fotos. además que no había mascarillas, ¿no? En ningún lado, porque Sí, cuando nos hacemos fotos nos quitamos la mascarilla, ¿no? cosa que a mí me cabrea muchísimo. Es decir, yo entiendo que te hagas una foto sin mascarilla, pero sería como si la gente del 19 se quitara el sombrero cuando se Mm, hacían fotos, ¿no? Forma parte de tu vida, ¿no? Y por otro lado, mm, que solo son sonrisas, no nos hacemos fotos cuando estamos con gripe, tirados en la cama, ¿no? O cuando estamos todo tristes. Entonces, es mm, mentira. Es una mm, mentira absoluta las fotos que dejamos para la posteridad. Al menos esa es mi opinión, ¿no? Yo mm. sería partidario que nos hiciéramos fotos cuando estamos tristes también, ¿no? Sería más Bueno, auténtico. como cuando se hacía a principios de siglo, a finales del siglo XIX, ¿no? Que te hacías foto con los ataúdes, con los muertos, con Sí, los sí, pero eso toreros ya es el muertos. caso extremo, ¿no? Es el caso extremo. Pero sí que, de hecho, estuvimos hablando con nosotros, con un adolescente que decía, no, es que lo más importante de una foto es la sonrisa. Y yo, pues sí, pero estás dejando un legado que es falso, es superficial de Bueno, nuestras no, propias no le vidas. preocupa el legado. Es que Sí, sí, no, realmente, por al supuesto, final, pero es una reflexión interesante. Y mm, esta película me hace desear ver una serie que es difícil de encontrar, pero que he descubierto que existe, que se llama Cinema Toast, la tostada de cine, que es un grupo de directores americanos en el confinamiento, como no podían dirigir, lo que hicieron se pusieron de acuerdo para coger películas que están en dominio público y con las películas hacer nuevas películas con lo que mm, tenían ahí en qué en bueno. ese dominio, y sería muy interesante poder ver esa serie que se ha emitido en la televisión norteamericana, pero que todavía aquí no ha llegado, no tiene ni siquiera subtítulos en ningún idioma, pero sería interesante poder ver. Mm. Y por mi parte nada más, Flavia, ¿tú quieres comentar algo más? No sé si quieres comentar algo de Vivian, que no hemos hablado mucho de Vivian. ¿Qué te sugiere esa mujer, tal y como se ha No, presentado en la nada, no, película? simplemente que eso que me parece un... Es que la película en sí, los personajes son ambos, ¿no? Muy interesantes, pero creo que me gustaría que lo descubrieran los propios oyentes Ujú, de lo que ocurre, ¿no? Es un retrato muy interesante. A mí ujú, me resultó muy interesante. El, el trabajo, ¿no? Y bueno, al fin y al cabo es una mujer, o sea, el retrato de Vivian es una mujer acomodada que se supone que es feliz, que tiene todos los ingredientes para ser feliz, aunque ujú, se ve negada a tener hijos, puesto que es estéril, ¿no? Ese es ujú, como el drama, ¿no? De la mujer burguesa, puede ser de la ujú. modernidad, que Exacto. finalmente si no tiene trabajo, pues lo que está destinada a Ujú, ser es ama de casa, pero ujú, en este caso ella reflexiona mucho también como al no tener hijos, tiene mucho tiempo también para pensar en sí misma, ¿no? ujú, Y entonces piensa mucho en sí misma y en sus viajes se supone que conoce a un mexicano, ujú, Leo, con ujú. el que plantea incluso abandonar a su marido, ¿no? Para irse con él. Y además es muy interesante porque tú te estás creyendo todo lo que está contando Vivian y en ningún momento ves ninguna imagen del mexicano. Ni nada. O sea, es como, además te dice en un momento, bueno, después de Le Mans, después del circuito de Le Mans, abandonaré a León y me iré con Leo. Y además es muy Ujú. gracioso porque su marido se llama León y el amante Leo, ¿no? O sea, es como... Pues sí.
Muy loco, Hay, muy hay loco. otra parte que también me parece de troleadora total, que es cuando se va el marido, León se va a Estados Unidos Sí. a negociar con el socio de los Mm, medicamentos y ella dice que se va a Mallorca. Se dice que se va a Mallorca y entonces luego y que luego se reunirá con él otra vez en Estados Unidos, mm, que es cuando comienzan a verse las imágenes de Nueva York, de Nueva Orleans, mm, etcétera. Entonces, claro, vemos en algún momento vemos cómo a ella la ruedan mientras está aterrizando, ujú. ¿no? Y Sí, hay sí. un momento también que le dice el marido, ¿no? Me dice León que baje de las escaleras y que no lo Mm, reconozca y que mm, luego le sonría mirando la cámara, que es como uniendo mucho realidad y ficción, ¿no? O sea, que mm, seguramente esas imágenes son impostadas, que mm, seguramente su abuelo le diría a su abuela, mm. oye, que cuando bajes miras a la cámara un poquito más tarde para que así Sí. quede mucho más... Bueno, Muy habría interesante. A que mí me resulta muy curioso, o sea, muy parecido a lo que hacen los youtubers ahora cuando hacen videoblogs. sí, sí, Que es sí. como todo impostado, que tú te Mm, grabas levantando el ordenador, entrando en una habitación, cuando tú ya has entrado a la habitación y has dejado la cámara. mm. O sea, me parece todo como muy así, ¿no? Para mí para mí queda claro que es una película, con imágenes del pasado, pero que está hablando de nuestro presente. Sí, sí, Es sí, así de total. claro. Y Mm. habría que conocer a la directora porque tiene que ser una troleadora de categoría, ¿eh? Sí, sí, está muy Bueno, bueno, está muy pues bueno. estas 2 películas las recomendamos y mañana hacemos un giro total en nuestra propuesta y hablamos de mujeres, retratos de mujeres, pero en el entorno del thriller, con Ujú. películas, recientes como son Midsommar y la película La doncella, la película coreana, que son 2 películas, pueden gustar o no, pero desde luego no dejan indiferente y son muy potentes visual y narrativamente. Exacto. Mañana hablaremos de Bueno, ellas. pues nada, emplazamos a mañana, misma hora, a las 11 aquí en Mm, Twitch. Y bueno, ahora voy a hacer esto, ¿cómo se llama? Una raid, ¿de acuerdo? ujú, A una artista gaditana que la estaréis viendo de vez en cuando, pero es que me hace mucha gracia. Se dedica a hacer tallas y esculturas, ¿de acuerdo? ujú. Y así ya voy ensayando este tema de hacer raids por aquí. Muy bien. Bueno, Pues pues hasta nada, mañana. nos vemos mañana. Hasta luego.